buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Actualización sobre el artículo 29 de la ley del Infonavit, transmitido en vivo por Zoom y a través de nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo ITEL, y es un placer estar aquí con ustedes. Quiero extender un saludo especial a quienes nos acompañan en la retransmisión por YouTube, así como un agradecimiento muy especial a nuestros aliados de Evento y Robles Ulloa, asesores y contadores en Nómina y Capital Humano, por sumarse a esta importante capacitación. En febrero se publicó una reforma a la ley del Infonavit mediante la cual se modificó el texto del artículo 29, estableciendo que las y los empleadores deberán aplicar los descuentos a los salarios de sus trabajadores por el pago de créditos de vivienda, sin suspenderlos, incluso cuando el trabajador se encuentra en ausencia o incapacidad conforme a la ley del Seguro Social. El pasado 15 de mayo, a través del Diario Oficial de la Federación, el Infonavit dio a conocer que esa disposición será obligatoria a partir del cuarto bimestre de este año, es decir, para el periodo julio-agosto. Por lo tanto, durante estos meses las empresas deberán adaptar sus sistemas de nómina y procesos internos para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición. Para profundizar en ese tema, nos acompaña la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa, socia directora de Robles Ulloa, asesores y contadores en nómina y capital humano. Antes de iniciar con la exposición, le recordamos que al final de la sesión habrá un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A en la parte inferior de la ventana de Zoom o en la sección de comentarios en la transmisión de YouTube. La publicación del 15 de mayo no solo confirmó la obligación de hacer descuentos por créditos de vivienda, aún con ausencias o incapacidades, sino que también marcó un cambio en la forma en que el Infonavit espera que las empresas manejen ese tema. Ahora se requiere mayor cuidado en los procesos de nómina y administración, ya que el cumplimiento no solo se medirá por los pagos, sino por cómo se aplican de forma continua y correcta. Esto podría llevar a revisiones más estrictas en el futuro, por lo que es clave anticiparse y ajustar los sistemas de nómina en tiempo. Dicho esto, te damos la bienvenida, Norma. Iniciamos. Nuevamente es un tema de qué hablar en todos lados, en todos los foros. Siguen preguntando sobre estos cambios. Sí, buenos días a todos. Voy a compartir. Y efectivamente, como tú lo comentas, es un tema que sigue dando muchas dudas de qué hablar y sin embargo el Infonavit ha sido muy escueto en sus publicaciones. Algunos eh, comentan que efectivamente faltan aclaraciones, faltan reglas. Algunos otros pues comentan que la reforma es muy clara y no hay mucho para dónde hacerse. Y bueno, vamos a platicar este tema brevemente porque realmente no hay mucha diferencia de lo que ya hemos platicado anteriormente. Como lo comenta Alberto, perdón. Se hizo la reforma que se publicó el 21 de febrero del 2025 y que entró en vigor el 24 de febrero. El 21 fue viernes, entró en vigor el día siguiente hábil, que fue 24 de febrero, lunes. Y la reforma nos dice que los descuentos que se le hagan a los trabajadores para el pago de los créditos de vivienda que otorga el instituto, pues no se va a suspender cuando se hagan cuando se tengan ausencias o incapacidades por parte de los trabajadores. Y esto pues genera un problema para los patrones porque recuerden que estos descuentos pues se hacen a los salarios y al ver una ausencia pues no tenemos un salario sobre el cual hacer ese descuento. Igual en una incapacidad no hay un salario que cubrir, por lo tanto no hay un descuento, no hay posibilidad de hacer ese descuento. Y hay una responsabilidad solidaria que tiene el patrón de que en caso de que no se hagan estos descuentos, el patrón es responsable solidario del entero. Y también insistir en la parte de que en el caso de las incapacidades, el trabajador tiene la obligación de ir directamente a hacer el pago ante el Infonavit de su amortización. Y bueno, esto nos generó a los patrones, pues, incertidumbre entre, oye, pues
Al final de cuentas, si el trabajador no tiene salario y voy a hacer yo, tengo que hacer el entero de ese supuesto descuento, pues se le va a generar una cuenta a cargo del trabajador y cómo le voy a hacer, etcétera. Entonces, la premisa, la ley no ha sido modificada, esta reforma no ha sido modificada, por lo tanto, la regla sigue siendo la misma, que no se deben de suspender los descuentos cuando existan incapacidades o ausencias. Después sale un criterio normativo el 18 de marzo previo al pago o justo en el vencimiento del pago del primer bimestre del 2025, donde pues el primer bimestre teníamos algunos días ya con la aplicación de esta nueva reforma que fue del 24 al 28 de febrero, teníamos la obligación de aplicar esta reforma. Sin embargo, sale este criterio normativo en donde primero nos confirma que efectivamente los patrones no deben de modificar los descuentos que se establecen en los avisos en los avisos que se le dan al trabajador donde se establece el monto del descuento que se tiene que hacer. Es decir, el Infonavit espera recibir bimestre con bimestre el monto establecido en los avisos de descuento, en los avisos de inicio de descuento. Esto es lo que confirma el criterio normativo 01. No puedes disminuir ausencias e incapacidades y espero que me enteres ah, una cantidad fija bimestre con bimestre. Sin embargo, pues sí, de alguna forma reconoce que va a haber algunos casos en donde el salario del trabajador ya no alcance y también lo aclara, dice, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario del trabajador, es decir, no le vas a poder generar una cuenta por cobrar o una deuda al trabajador en caso de que estos descuentos sean mayores al salario. Y siempre y cuando perdón, o cuando estos descuentos sean mayores conforme lo establece el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, pues en estos casos no va a existir la obligación del patrón para enterar esa cantidad que no fue descontada o no pudo haber sido descontada. Y este parrafito, pues igual, ¿no? Mm, ayuda, no ayuda, es un tema que no sabemos, o más bien, con los pláticas que hemos tenido anteriormente en donde ha participado un abogado laboral, este, pues a lo mejor en el caso de ausencias cortas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pues en esa semana no le puedes hacer el descuento por las ausencias, pero a lo mejor con la semana siguiente, pues ya le recuperas ese descuento al trabajador y el patrón no sale perdiendo. El problema lo vamos a tener en incapacidades largas. Y también en este criterio normativo se establece que el Infonavit estaba estableciendo o estaba revisando por ahí el otorgar un plazo adicional para que de inicio de vigencia de esta reforma, para que los patrones adoptaran todos sus controles, sistemas y demás y poder aplicar sin mayor problema esta reforma al artículo 29. Y bueno, esa reforma la publicaron el pasado 15, o esa, vamos a llamarle prórroga o plazo para inicio de vigencia de esta reforma, salió publicada el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Y básicamente lo que dan para ellos es un periodo razonable para que los patrones puedan adaptar todos los sistemas, todos sus controles, toda su documentación y que les permita cumplir de manera razonable esta modificación al artículo 29. E insistimos, no se modifica el artículo 29 de la ley. Ese
persiste, sigue estando la misma regla, que no hay suspensión de los descuentos en ausencias en incapacidades. Lo único que pasa es que te dan un tiempo para que puedas adaptar lo que tengas que adaptar, y también pues tiene que haber un nuevo SUA para que pueda calcular las amortizaciones conforme a esta nueva regla. Y básicamente hasta aquí estamos. No hay ninguna aclaración, no hay ninguna especificación en cuanto a la aplicación del artículo 29. Simplemente es un plazo, y este plazo nos dicen que concluye el 1 de julio del 2025. Es decir, para el 1 de julio ya debemos de estar aplicando esta reforma del artículo 29, que es el bimestre de julio y agosto, y que lo vas a enterar a más tardar el 17 de bimestre, el 17 de septiembre, que básicamente corresponde al cuarto bimestre. Entonces, ya el cuarto bimestre se van a enterar las amortizaciones conforme a la regla nueva del artículo 29. Y para esto, pues evidentemente, ya para esta fecha tendremos que tener también un nuevo SUA. Eh, ¿Cuál es la conclusión? La regla de no disminución de ausencias e incapacidades no se modifica. El patrón deberá descontar al trabajador lo que se indica en el aviso, y esto es asimilado a un crédito hipotecario que solicitas en un banco, ¿no? El banco te presta X cantidad y tienes que pagar 12,000 pesos al mes. 12,000 pesos mensuales tendrás que pagarle al banco, y en este caso sin ninguna modificación, porque pues con el banco no hay incidencias. Pues exactamente así se tendrá que manejar estos créditos de los trabajadores. Si son 7,000, 3,000 pesos mensuales o bimestrales, pues eso será lo que tendrás que enterarle al Infonavit. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que con un crédito hipotecario, el trabajador o la persona que tiene el crédito es quien paga directamente a quien le prestó el dinero. Y aquí no, aquí el intermediario es el patrón, en donde el patrón es quien descuenta conforme a las posibilidades de pago del trabajador. Y eso es lo complicado de este tema, ¿no? En donde me estás obligando a mí como patrón. Bueno, primero obligas al trabajador, le das un crédito, le obligas a pagar un monto mensual que viene estipulado en el aviso, pero ya cuando lo trasladas a la nómina, pues el trabajador tiene un montón de incidencias que no sabes si esa cantidad que te señalaron en el aviso la vas a poder cubrir con la nómina. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado en otras sesiones. El trabajador tiene pensiones, tiene créditos Fonacot, tiene a lo mejor algún préstamo con el patrón, y bueno, se le ve complicado poder cubrir ese monto mensual o bimestral. Entonces la regla no cambia, y bueno, vamos a tener que hacer algunos ajustes ahí en nuestros sistemas, también en el trato con nuestros trabajadores, para poder asegurar que el descuento se haga sin ninguna incidencia. Eh, el plazo que teníamos de la reforma, porque salió publicada el 21 de febrero e inició vigencia el 24 de febrero, pues esa se prorroga y empieza a partir del 1 de julio del 2025. Es un periodo de transición en donde se deberán de hacer los ajustes necesarios, y evidentemente deberá de haber un nuevo SUA, porque además ahorita no puedes cumplir con esta regla, porque el SUA te hace los cálculos conforme las disposiciones que están ahorita vigentes. Perdón, que estuvieron vigentes hasta antes de la reforma esta del 21 de febrero. Eh, También, conforme al criterio normativo, eh, pues establece que sí, la premisa es
siempre tener el entero igual, mensual, bimestral, sin ningún descuento, sin ninguna incidencia, pero también considerar que si estos descuentos son mayores a los salarios que se le pagan al trabajador, el patrón no tendrá la obligación de hacer el entero de esas cantidades que no se pudieron enterar. Y aquí viene el problema, porque al final de cuentas, la medición, vamos a tener que tener, que ahorita lo vamos a ver, vamos a tener que establecer periodos de medición hasta cuándo o cuánto le voy a dar al trabajador de plazo para que para que yo pueda hacer estos descuentos. Fuera de, si el trabajador ya no tiene salarios sobre los cuales les pueda hacer yo el descuento, pues lo voy a tener que dejar documentado porque muy probablemente me va a llegar una cédula de diferencias y cuando se quieran aclarar, pues voy a tener que tener el comprobante de que el trabajador ya no tenía un salario sobre el cual hacerle un descuento. Y además no hay que olvidar que también, conforme a las pláticas que tuvimos, el abogado laboral nos comentó que al trabajador no se le puede dejar con un salario igual a cero. Entonces habrá que también revisar esa parte con sus asesores laborales. El problema, creo, lo vamos a tener en las aclaraciones. ¿Qué criterios va a adoptar el Infonavit para recibir estas aclaraciones cuando no se hacen los descuentos en casos de incidencias? Y las problemáticas, y creo que las adaptaciones o problemáticas que vamos a tener son las siguientes. En el caso de ausencias, pues ya vamos a tener como patrones que adoptar políticas en el caso de ausencias de trabajadores cuyo periodo sea prolongado, o sea, un periodo de ausencias largas, en donde, bueno, sabes que ya en aquellos casos en donde a lo mejor teníamos periodos de espera para ver si el trabajador regresaba y lo dábamos de baja, yo creo que esos periodos se tienen que acortar. Ya no, y más en casos de trabajadores que tienen crédito de Infonavit, porque si no voy a tener un costo ahí que no voy a poder recuperar. El problema en donde sí no vamos a poder hacer mucho son en los casos de trabajadores que están incapacitados temporalmente y solicitan dictámenes de incapacidad permanente, parcial o total, en donde hay un periodo entre el último certificado de incapacidad y la emisión del dictamen, en donde ahí el trabajador no le emiten certificados de incapacidad temporal, porque ya concluyó, pero hay un dictamen que viene y tarda aproximadamente de un mes a mes y medio. Y bueno, ese periodo en donde tampoco el patrón tiene argumentos para darlo de baja, pues hay un periodo largo de ausencias y creo que ahí habrá que tener bien documentada la ausencia y el pago de el no pago de un salario para que puedan de alguna forma hacer la aclaración cuando llegue la emisión solicitando el pago de la amortización. También en el caso de incapacidades cortas, creo que ahí es donde vamos a tener que establecer, tanto en incapacidades cortas como en ausencias de periodos cortos, pues vamos a tener que hacer un neteo entre el ingreso del trabajador en algún periodo, ya sea vamos a tener que hacer cortes, vamos a decir mensuales o bimestrales, en donde vamos a tener que determinar si el ingreso mensual de ese trabajador me alcanza a cubrir lo que dice el aviso de descuento, o en su caso de manera bimestral, y lo voy a tener que estar haciendo los descuentos. Lo que no le alcancé a descontar en una semana, se lo voy a tener que descontar en otra y así de forma, vamos a tener que establecer periodos de cortes para poder hacer estos descuentos bimestrales. El problema lo tenemos cuando a lo mejor vamos a tener incapacidades en la última semana o ausencia en la última semana del bimestre,
en donde pues a lo mejor ahí ya no me alcanzó a retener y me voy a tener que esperar la semana del siguiente bimestre y con el riesgo de que el trabajador, si renuncia, si lo que sea, pues ya no le voy a poder hacer ese descuento. En el caso de incapacidades prolongadas, pues también eh, existe la obligación de hacer el descuento. Sin embargo, pues creo que la forma de documentar que el trabajador no se le pudieron hacer los descuentos es precisamente los certificados de incapacidad, y sí se tiene que tener la documentación en donde se pueda comprobar que no se le hizo el pago del salario. Y bueno, esto debe de permitir una aclaración en caso de un requerimiento por parte del Infonavit. Y básicamente estas son pues no novedades, sino más bien el seguimiento que se le ha dado a esta reforma del artículo 29, en donde eh, desde mi punto de vista el Infonavit, aunque la reforma del artículo 29 fue una reforma muy, muy escueta, pues tampoco deja lugar a dudas. Es simplemente tú me tienes que enterar el monto que dice en el aviso sin descuentos. Lo que dice el aviso me lo deberás enterar bimestre con bimestre. Y el problema, pues se lo dejan al patrón, ¿no? Porque el patrón es intermediario. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la contingencia? Desde mi punto de vista, perdón, desde mi punto de vista, la contingencia ahorita lo tenemos en incapacidades prolongadas. Sin embargo, hay una posibilidad de aclararlo en el caso de que se venga un requerimiento por parte del Infonavit. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, hay varios ya. Y Ajá, como sabrás, dígame. digo, es el tema, ¿no? Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el tema de las incapacidades prolongadas, en ese sentido, sí se van a poder deducir, siempre y cuando tengan la documentación, pero no tienes sueldo de la persona, no tienes nada. No puedes deducirle nada, es una incapacidad prolongada, digamos así, que de 2 meses, porque lo operaron o lo que sea. Entonces, que es borrar la documentación nada más para que puedan justificar ante la autoridad de que está incapacitado de forma temporal y no tiene sueldo. Mira, lo que pasa es que también ahorita estamos suponiendo que efectivamente será aclarable, ¿no? Porque el criterio normativo así lo dice. Oye, el patrón no estará obligado a hacerle entero cuando el trabajador no tenga un salario, y lo dice el criterio normativo. El tema es que todavía no sabemos si efectivamente así va a ser, porque todavía no tenemos algún requerimiento, alguna aclaración que hacer en los términos de esta nueva ley. Pero el criterio normativo lo dice, dice ahí en el parrafito que está subrayado en verde. El patrón en ningún caso deberá realizar el descuento mayor al salario pagado. Y entonces y no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada. Lo dice el criterio normativo 1, o sea, si tienes una incapacidad, no hay pago de salario, por lo tanto, pues no estoy obligado a hacer un descuento al trabajador. El problema va a ser cuando tengamos que hacer la aclaración si es que el Infonavit la acepta. Yo entiendo que sí, pero bueno, habrá que esperar. ¿Cuál es la justificación que da el Infonavit para hacer esta reforma? Es que dice, oye, pues yo te otorgo un crédito. Cuando te lo otorgo, estimo que me lo vas a pagar si es que conforme a los características del crédito, el monto bimestral, etcétera, que me lo vas a pagar, por ejemplo, en 14 años, 10 años, 7 años, etcétera. Pero cuando empiezas a disminuir incidencias como ausencias, incapacidades, ese plazo se va alargando y al Infonavit le genera cartera, le genera intereses, etcétera. Entonces dice el Infonavit, no, yo necesito que el descuento o el pago del crédito sea fijo. Y ese es el tema de la reforma, ¿no?
Ok. Mira, hay algunos comentarios y preguntas alrededor, ¿no? Digo, voy a tratar de abarcar algunos. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos lo de las incapacidades largas, por ejemplo, dice, eh, ¿dónde está? Aquí. Yo tengo una persona con una incapacidad de enfermedad general con 8 meses de incapacidad, pero no lo puedo rebajar. Pero a partir de julio y agosto hay que pagar el total del crédito. Ya están en incapacidad. Sí, y va a estar por 8 meses incapacitado. Ajá. Bueno, acorde al criterio, acorde a la reforma del artículo, la redacción del artículo 29, efectivamente, eso se pudiera entender, ¿no? Porque no están permitidas las ausencias y las incapacidades. Ujú. No está permitida la disminución de ausencias e incapacidades. Conforme al criterio normativo que salió el primero, que salió en marzo, pues si no tienes salario, no tienes de dónde descontar, por lo tanto la obligación del patrón se suspende. Entonces, si no tienes salario, si puedes demostrar que el trabajador no tiene un salario sobre el cual hacerle el descuento, entonces no estás obligado a hacer el descuento, el entero. Ok, y relacionado con eso, y si el colaborador se da de baja, pero tiene un adeudo, ¿se podrá hacer el descuento en el finiquito? Sí, de hecho, esos son de los temas que vimos de las primeras sesiones, en donde, pero sí es importante que lo revisen con sus asesores laborales, en donde sí tú puedes hacer el descuento de la cantidad que está a cargo del trabajador. Sin embargo, sí es importante, así lo recomendaba el abogado, no reconocerlo como una deuda, como un préstamo, como un pasivo. Porque muchos tenían la duda, oye, ¿cómo lo voy a timbrar ese monto que yo estoy, cómo dejo evidencia de lo que yo le estoy enterando al trabajador y para poder después descontarlo? Algunos decían que lo pudieran timbrar como anticipo de salario, otros como préstamo, etcétera. Entonces, la recomendación y la conclusión en aquellos casos fue: no necesariamente estos montos tienen que quedar timbrados para reconocer el adeudo. Simplemente con demostrar que tú hiciste un entero en la liquidación del Infonavit sin que lo hayas podido descontar, con eso ya puede quedar evidencia que el trabajador te debe ese dinero y en el finiquito poderlo descontar. Por ahí era un poquito más radical, y si mejor no lo pago, y cuando el Infonavit lo quiera cobrar, me inconformo por ser un crédito del trabajador y no de la empresa. Sí, recuerden, recuerden que el tema ya legal de ver si se van a poder estar inconformando bimestre con bimestre, o en su caso solicitar un amparo desde ya, pues habrá que verlo también con sus asesores jurídicos, ¿no? Porque si el tema, insisto, el tema de las ausencias cortas, incapacidades cortas, eso creo que no va a ser un problema. El problema lo tenemos en incapacidades por maternidad, en incapacidades prolongadas, en donde pues sí, vamos a ver qué criterio toma el Infonavit para hacer las aclaraciones correspondientes. En caso de nuevos ingresos que no avisen o notifiquen a recursos humanos que encuentran con un crédito de Infonavit y el patrón le aparece al cabo de 2 o 3 semanas después, considerando que sea un bimestre a otro, pues tiene obligación finalmente, ¿no? O sea, no. Bueno, sí, ese tema de los trabajadores que no te avisan que tienen crédito, ya poco a poco se va reduciendo el problema, porque ya hay formas de verificar cuando el trabajador ingresa, ver si tiene crédito y tú poder retener de manera inmediata. Pero si tienes el caso, pues sí, haz de cuenta, a lo mejor te enteras cuando te llega la liquidación del Infonavit y pues tienes que descontar todo lo que no descontaste, y pues se le va a generar ahí un problema al trabajador que lo vas a tener que solventar invariablemente. Ok, hay varias preguntas sobre la interfaz con SUA. Entonces, una es que si va a estar listo.
en tiempo para poder hacer los cálculos. Y la otra es, si está, bueno, me estoy complementando varias, ¿no? Si va a Sí. llevar los acumulados como para poder llevar el cálculo que mencionabas ahorita. Decir, ok, esa persona no le alcanza, guardo ese saldo, el siguiente trimestre lo aplico y ese tipo de cosas, pues no creo que lo vaya a tener, ¿verdad? Digo, pero, No, esos son control. Sí tiene que haber un nuevo SUA, eso es una realidad. Que el SUA te va a controlar, no, eso precisamente este plazo, eh, entiendo, es para que los patrones vayan adaptando sus controles, todo lo que tengan que hacer para dar cumplimiento a esta reforma. Entonces, son controles que se deberán establecer en su sistema de nóminas, en sus documentos con los trabajadores, etcétera. ok. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, si el trabajador ya no tiene descuentos, ¿qué causal tendremos qué utilizar para declaración con Infonavit? ¿Cómo, perdón? Si el trabajador ya concluyó su crédito de Infonavit y le sigue apareciendo, ¿qué causales tiene la empresa como para presentar que ya no debe o ya no tiene el crédito de Infonavit? Bueno, esas son muy sencillas, ¿no? Ese es otro tema distinto a este de la reforma al artículo 29. Cuando un trabajador se concluye su crédito, pues básicamente recibes el aviso de suspensión, suspenden las amortizaciones. Si es que te llega una una diferencia, pues ahí hay no recuerdo ahorita el concepto de la aclaración, pero esas se aclaran sin problema. En los casos de suspensión de crédito se aclaran sin problema. Hay una pregunta muy interesante que habla sobre qué pasa si, por ejemplo, tienes una caja o fondo de ahorro y ese lo utilizas como un colchón. O sea, se puede utilizar como un colchón para esos adeudos que queden del colaborador. Digo, entendiendo que la caja de fondo de ahorro pues no lo maneja la empresa, ¿verdad? No es dinero de la empresa, tiene que manejarlo un comité y es por fuera, pero ¿podrían utilizar algún crédito de esos? ¿Sería un mecanismo? La caja de ahorro creo que no, porque ahí sí el patrón no interviene de ninguna forma. El Ujú. fondo de ahorro habrá que revisarlo porque acuérdense, la caja de ahorro es un ahorro entre trabajadores donde el patrón no participa y ahí creo que no tiene injerencia el patrón. El fondo de ahorro sí, porque acuérdense que hay una aportación patronal. En estos casos habrá que revisar con sus asesores laborales si por el fondo de ahorro pueden hacer el cobro de esas cantidades que perdón, que el patrón enteró por el trabajador y por los cuales no pudo hacerle el descuento. La recomendación que siempre hemos visto de nuestros asesores laborales es que nunca le llamemos préstamo, nunca le llamemos deuda del trabajador, porque acuérdense que los préstamos deben de ser libremente aceptados por el trabajador. Entonces, ese tema de los descuentos que le tengo que hacer no es no precisamente es una deuda que ha sido aceptada libremente por el trabajador. Entonces, tenga mucho cuidado en llamarle deuda, préstamo pasivo, etcétera, ¿no? Habrá que revisarlo con sus asesores. La documentación que se va a preparar para los casos donde yo no tenga descuentos en esta semana y lo descuente en la siguiente semana, o cuando ya vaya. A lo mejor en descuentos, si no alcancé esta semana y se lo descuento la siguiente semana, creo que ese no es, a lo mejor no es tanto problema. El problema es cuando pues ya yo tuve que hacer como patrón el entero de estos descuentos, llega el patrón, renuncia y se le queda un saldo a cargo que bueno, como patrón lo tengo que recuperar y tengo que ver si lo descuento del finiquito, del fondo de ahorro, de otros conceptos que el trabajador pueda tener y entonces de esa forma poderlo recuperar. Es donde creo que vamos a tener que hacer ahí tenemos que prepararnos laboralmente para no tener ningún problema de alguna demanda
o algo que pudiera hacer el trabajador. ¿Se le podría llamar anticipos de salarios? No, tampoco. No, no son anticipos de salarios. Eh, Desde mi punto de vista, estas cantidades que el patrón entere eh, eh, no deben de quedar timbrados, no necesariamente deben de quedar timbrados, es simplemente un control que tú tienes que tener por fuera en tu sistema de nóminas, en donde vas a ir reconociendo el saldo pendiente de descontar, y que lo puedas descontar en una semana siguiente, en el finiquito, etcétera, pero no necesariamente tiene que quedar timbrado, ni reconocerlo como anticipo. Ok. Dice, hay abogados que están recomendando confirmación de criterio con Infonavit. ¿Crees que sea una opción viable? Confirmación de criterio, ¿en qué sentido? Pues yo creo que en cuanto a la deducción, lo que mencionabas hace rato del amparo. Bueno, es que la confirmación de criterio, desde mi punto de vista, va a ser general. Te van a confirmar lo que dice este criterio normativo. Oye, si no hay salario, pues no vas a hacer un descuento mayor al salario pagado. Lo que creo que sí te va a ayudar de manera sin mayor lugar a dudas es un amparo. La confirmación de criterio, creo que habrá que ver la respuesta que dé y el sentido de lo que quieren confirmar, el criterio que van a confirmar. Yo no lo había escuchado, la solicitud de una confirmación de criterio, Ujú. pero el Infonavit ha sido claro, oye, no se van a suspender los descuentos en ausencias, en incapacidades, excepto cuando el trabajador ya no tenga salario. Y, pues no hay mucho para dónde hacernos, ¿verdad? Eh, eh, Creo que lo que te da, lo que sí te da seguridad es el amparo, desde mi punto de vista. Ok. Varias preguntas relacionadas con lo mismo. Si en caso de que no cubra, se pueda manejar como una nómina adicional, como un ajuste de Infonavit o como alguna diferencia de Infonavit para el cobro. ¿Se puede utilizar algún concepto de esos o alguna nómina especial para hacer esa deducción? Un adeudo de Infonavit. El concepto Eh, de la deducción. en caso de que hagas el entero y no lo hayas podido descontar, ¿a eso se Ajá, refiere? sí. Ujú. Sí, que no lo hayas podido descontar. Bueno, eh, puede quedar una nómina especial, sí, quizás pueda quedar una nómina especial. Los controles que la empresa puede establecer para ir monitoreando estos créditos son válidos. Si es una nómina especial, si es un reporte, no lo sé, es dentro del CARDES del trabajador, no lo sé, pero los controles que se puedan establecer para ir monitoreando estos créditos e ir neteando mes con mes, bimestre con bimestre, pues sí, sí son válidos, ¿no? Lo importante es, insisto, no reconocer pasivos, anticipos a salarios, préstamos. Eso laboralmente no está recomendado. Hay una pregunta interesante. Dice, hay empresas que deben mantener su opinión de cumplimiento positiva, sin adeudos, ya que es un requisito para REPS. Entonces, el agradar al Infonavit no sería una opción porque eso tarda meses y podemos perder clientes o el registro REPS. Supongo que se refiere a que si tienes o no pago, tienes alguna omisión o lo que sea y el Infonavit te detecta, te hace una revisión y te da una opinión negativa, pues si tú eres REPSE y dices que estás entregando los informes de Infonavit a tus clientes, pues vas a tener un problema en cuanto a la opinión positiva de Infonavit. Entonces, E- e- afecta por ese, otro lado también, ¿no? Ese tema de la opinión positiva, efectivamente, sí, ya es un dolor de cabeza. Con estos temas se va a agravar porque efectivamente no,
eh, aun cuando tengas el amparo, las diferencias no se van a eliminar. Te va a seguir llegando la emisión, te va a seguir llegando la aclaración. Habrá que ver qué comportamiento tiene las opiniones positivas, pero yo entiendo que se va a agravar con este tema de la no disminución de ausencias e incapacidades. Ok. Eh, hay varios, ¿no? Ahora viene lo de las incapacidades cortas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es una incapacidad corta y pues se ajustaría la siguiente semana. Entonces, la idea es de, no alcanzó a cubrir, pero le queda un saldo. Se puede hacer el ajuste en la siguiente semana. Así es correcto. El ajuste, ya lo mencionaste también, digo nada más para cerrarlo, digo, puedes utilizar algún concepto que no sea un pasivo para la empresa y, y hacer ese ajuste, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé, a lo mejor el concepto se llama amortización o descuento de Infonavit por efectuar o algo así, ¿no? Pero sí, no le puedes llamar préstamo. eh, no. Ok. Y en ese ajuste, lo vas a poder timbrar, en teoría. Bueno, el concepto, desde mi punto de vista, es informativo, va a ser informativo. Por lo tanto, pues no hay obligación de timbrar, porque tú nada más timbras percepciones y obligaciones. Percepciones y descuentos, perdón. Ese tema es lo que tú vas a ir controlando en tu recibo de nómina, pues es básicamente meramente de control. O sea, desde mi punto de vista, no hay necesidad de timbrarlo. Pero vas a tener una diferencia en el neto. Porque digo, estás deduciéndole la parte que no le quitaste, pues. Ah, ok, ok. Tú te refieres cuando la siguiente semana que Sí, la siguiente tengas. semana del ajuste, ajá. Ah, no, sí, la Sí. siguiente semana será el descuento que le hace siempre de Infonavit. Ujú. Será en el mismo concepto del descuento de Infonavit. Ok. Nada más que a lo mejor en la semana anterior tu descuento de Infonavit fueron 100 pesos y la siguiente semana pues ya se te acumuló y fueron 900 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Porque, Hay otra pregunta sobre la relación de la jerarquía pues, de los descuentos a hacer. Por ahí está documentada esa parte. Pero, ¿qué sí, pasa, por ejemplo, si una persona tiene varias pensiones alimenticias que nos ha pasado y pues le sí, queda un saldo ya a recibir mínimo y siempre tendrás una diferencia cada semana a semana, tendrás una diferencia porque no se puede quitar todo? sí. En ese sentido que va haciendo una bola de nieve en la deducción y la empresa tiene que pagarlo. Sí, en esos casos, si hay una relación, acuérdense que primero están las pensiones, luego está Fonacot y luego todo lo demás. Entonces, si es un trabajador de este tipo, yo lo que pudiera recomendar es que pues enviaran al trabajador a que hiciera un reajuste con el Infonavit de su factor de descuento, considerando que tiene estas pensiones. Y por ahí otra recomendación que no se debe de hacer, ¿verdad? Pero se hace es pues, simplemente, ¿no? Tener ciertas reglas para la contratación de trabajadores con créditos de Infonavit. Pero Ok. sí, ese tipo de trabajadores sí es un problema para los patrones porque vas a terminar absorbiendo una, 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 una amortización a menos que demuestres que el trabajador ya no tenía salario, ¿no? Hay varias preguntas relacionadas también con lo mismo. Dice, ¿cuáles son tus recomendaciones para explicarle al colaborador estas nuevas reglas? Porque a final de cuentas sí tiene un efecto sobre el colaborador también. Oye, no te alcanzó, pues tengo que quitar la siguiente. En fin, digo, hay varias situaciones que se pueden presentar con distintos colaboradores, incluso hasta que con una persona que trae una incapacidad permanente por 60 días o por más tiempo, perdón, una incapacidad mayor de 60 días, pues tienes que explicarle cómo le vas a quitar o cómo le va a afectar, ¿no?
En este tema sí creo que tenemos que ser bien cuidadosos al hacer la comunicación con el trabajador y creo que los adecuados o la persona ideal para hacer esto es el asesor laboral, porque nosotros como fiscalistas podemos utilizar términos que no son los adecuados y se nos puede revertir la acción del trabajador. Podemos poner términos que no son los adecuados y que esto nos puede afectar después en alguna demanda, etcétera. Entonces, aquí yo creo que sí debemos de tener una cercanía con nuestros asesores laborales para la comunicación que se le va a dar al trabajador por escrito respecto de esta reforma y de la obligación que ellos tienen de hacer esos enteros, porque hay que recordar que la obligación inicial, la obligación principal es del trabajador. El trabajador fue quien contrató el crédito y el trabajador es quien está de acuerdo en en pagar este crédito conforme a las especificaciones del aviso del descuento. Entonces, el patrón es intermediario y en este tema de la comunicación, por escrito, verbal, como sea, sí tenemos que tener ahí una asesoría de de nuestros asesores laborales por los términos que nosotros pudiéramos usar que no son los adecuados. Ok. Dentro de lo que sigue siendo, les cuento qué pasa, por ejemplo, si es el finiquito y no le alcanza para pagar la diferencia. Pues ya, digo, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pues ahora sí que no hay mucho que hacer y Mm. desafortunadamente esa cantidad la tendrá que absorber el patrón. Bueno, eh, eh, pues sí, si es que el patrón ya hizo el entero del descuento y el finiquito no le alcanzó, pues sí, se va a quedar una cantidad ahí cubierta por el patrón Ujú. que habrá que revisar con los asesores fiscales, pero desde mi punto de vista es una partida no deducible. El tema, por ejemplo, del entero, hay varias dudas sobre qué se le puede deducir, sobre bonos, sobre nada más el entero, sobre el monto, obviamente son las percepciones, digo, pero si tiene bonos, también se puede hacer deducciones sobre los bonos para cubrir el Eh, crédito. sí, desde mi punto de vista, sí. El tema que hay que revisar es, y que lo vimos en las pláticas con el abogado laboral, es que eh, hay un mínimo que le tienes que garantizar al trabajador de ingreso semanal. Entonces, todo lo que sea superior al mínimo que le tienes que garantizar, lo puedes hacer el descuento sin mayor problema. Hay varias dudas también, ¿qué pasa si el colaborador paga el crédito por su cuenta? Eso, de alguna forma desliga a la empresa de la obligación. No, 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 porque sí eso en algún momento años, ejercicios pasados se tenía esa creencia que si tú como trabajador ibas y pagabas directamente el crédito, eso te quitaba la responsabilidad como patrón. No, no, no. En caso de que el trabajador vaya a hacer su pago directo, sigue existiendo la obligación del patrón de hacer el descuento y el entero y por lo tanto habrá un pago doble de ese crédito, ¿no? En el caso de sueldos mínimos, Norma, por ejemplo, con los topes de los mínimos que no puede ser deducción de seguro social, por ejemplo, se tienen un descuento demasiado alto y no les alcanza. Entonces, el tema de sueldos mínimos, ¿qué pasaría con el préstamo de Infonavit? Bueno, en estos casos, hay reglas muy particulares que se tienen que hacer, que se tienen que seguir. Insisto, cuando nosotros como patrones vemos que el trabajador tiene pensiones, que su ingreso es muy bajo, que no le alcanza y demás, porque acuérdense que los préstamos de Infonavit no pueden ser más del 20% de su salario. Entonces,
Eh, si vemos que no le alcanza, pues habrá que mandar al trabajador con el Infonavit a que haga un reajuste en Deducción. su factor de Deducción. descuento. Ujú. Así es. Todavía siguen saliendo muchas preguntas, no las puedo bajar. Y eso que estoy haciendo, juntando Nada, bases. no te preocupes. Ok, y si se le puede descontar al 100% al trabajador su finiquito por tema de Infonavit, esa es una Sí, parte. Sí, luego se le puede deducir de la PTU, de la PTU, el pago de la PTU. no lo sé, creo, por lo que platicamos anteriormente con el asesor laboral, se le puede descontar siempre y cuando el trabajador ya no esté vigente, ya no sea tu trabajador. Es decir, si son PTU de un trabajador que ya lo diste de baja, pero viene a cobrar y tiene por ahí un saldito, de ahí lo puedes recuperar desde de lo que platicamos con el abogado laboral. Si es un trabajador que está vigente, que todavía lo tienes activo, ahí sí tengo mis dudas si puede proceder un descuento de este tipo. Habrá que revisarlo con el asesor laboral. El que no tengo duda es un trabajador que ya no está vigente, que ya lo diste de baja y que recibe el PTU del año anterior, a ese sí lo puedes recuperar. O sea, por ejemplo, si se quedó con el finiquito, no le alcanzó a pagar y se quedó con ese saldo, vamos a decir, pendiente por cobro de la empresa, se da de baja la persona, el siguiente año le vas a pagar en mayo la PTU y resulta que sí puede cubrir ese saldo. ¿Ahí lo matarías? Ajá. ¿Sí lo puede Lo que hacer? platicamos con el asesor laboral la vez pasada, sí, todo lo que le pagues al trabajador posterior a la baja, Ujú. sí puedes hacer la deducción que corresponda. Ujú. Mientras esté vigente, si es PTU, no lo sé. Habrá que revisarlo con el asesor laboral. Ok, es que sí, hay varias preguntas sobre lo mismo. Como te comento, siguen siendo las dudas más comunes. ¿Algún concepto para timbrado en del CFDI? O sea, en caso de que se requiera timbrar. Esa Pero deducción, timbrar que ese ajuste que vas a hacer en una semana posterior. sigue siendo descuento de Infonavit, Ok, ¿no? tal cual, Creo que ¿verdad? eso no cambia. Ajá. Lo que sí yo creo que no se debe de timbrar es reconocer la diferencia que te debe. La que te está debiendo, esa creo desde mi punto de vista no se debe de timbrar, simplemente debe de quedar en tu sistema de nóminas como un control de los, de esas cantidades que tú has enterado en beneficio del trabajador y que no lo has podido descontar. Eso es un control interno que debe quedar en tu sistema de nóminas que no debe de ser timbrado. Pero los descuentos que no haces en una semana y se los pasas al siguiente, eso sigue siendo Infonavit, eso no hay mayor duda, ¿no? Ok. En caso de algún problema, se puede hacer algún convenio para realizar directamente los pagos con Infonavit. Un convenio con. El trabajador que puede hacer un convenio, ¿sabes qué? La empresa no pagó, me está generando intereses, tengo que pagar yo. ¿Puede hacer el empleado un convenio o no? O la empresa tiene que pagar Bueno, directamente. lo que puede hacer el trabajador ahora sí que si el Infonavit se lo acepta o demás, pues adelante. El problema es que al patrón no le quitas el problema, ¿no? Si hay un entero que se tuvo que hacer, se tiene que hacer independientemente del convenio que el trabajador tenga. Sí. Sí, no hay que olvidar que la regla de los descuentos, conforme a la reforma, es el aviso de descuento dice que son 7,000 pesos mensuales, 7,000 pesos mensuales va a esperar el Infonavit que le enteres, que son 14,000 bimestrales. Esa es la premisa, 14,000 pesos bimestrales, los 6 bimestres del año, los bimestres que el trabajador esté activo contigo, eso es lo que espera recibir el trabajador sin ninguna disminución, Ujú. excepto cuando puedas documentar que el trabajador se quedó sin salario. Y cuando se queda sin salario, pues cuando tiene una incapacidad prolongada que va más allá de un bimestre,
en donde tú puedes demostrar que efectivamente ya no tienes de dónde descontar, ¿no? Si el patrón no realiza el pago en tiempo y forma, hay afectación en el crédito conforme al interés, y cuando lo da forzado se ajusta o queda solo para el interés. Cuando no se entera el descuento, que el patrón no omite el entero, Ajá. sí hay Si una no, no se afectación. realiza el pago ni en Sí, tiempo y forma. Ajá. sí, Hay afectación en el crédito conforme al interés. sí, efectivamente, porque no hay un entero del crédito. Ok. Eh, Hay otra, por ejemplo, aquí, más o menos relacionada. Dice, en los casos con obligación de pensión alimenticia que el empleado no tiene suficiente para cubrir la amortización, ¿se puede emplear la causal 390? No tengo aquí la causal 390, pero lo que pasa es que acuérdense que eh, no sabemos si a partir del cuarto bimestre las causales se van a modificar o se van a ampliar o van a hacer algo relacionado con este tema del artículo 29. Las causales hasta ahorita siguen siendo las mismas. Los motivos de aclaración hasta el tercer bimestre van a seguir siendo las mismas que teníamos o sea, no han cambiado, siguen siendo las mismas. A partir del cuarto bimestre vamos a tener que, igual, no sé si se adiciona a la mejor una, en donde, no lo sé, tenemos que esperar a partir del cuarto bimestre si es que se adiciona a alguna causal de aclaración ante el Infonavit, pero hasta ahorita siguen siendo las mismas. Los motivos de aclaraciones más siguen siendo las mismas. Las diferencias que nos generen hasta el día de hoy se pueden aclarar por los mismos conceptos que teníamos anteriormente. Nuestro problema va a ser a partir del cuarto bimestre del 2025. Sí. Bueno, otra pregunta relacionada sobre el aguinaldo, ¿se puede deducir también el ajuste de Infonavit? Eh, 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 bueno, voy a contestar, aunque sí es un tema laboral, desde mi punto de vista sí, pero habrá que revisarlo con los asesores laborales, ¿no? Eh, Mencionaste algo muy importante ahorita que ya, por ejemplo, en el caso de las bajas, se tiene ya el aviso de la baja y hasta ahí se corta la obligación. Entonces, si tú tenías en el bimestre que vas a recibir 14,000, 7,000 7,000 por mes, o sea, 14 el bimestre la deducción, y esa persona se da de baja a la mitad del bimestre, pues vas a recibir nada más 7,000, pues porque está el aviso de la baja. El Infonavit ya va a estar informado sobre eso, o hay que Sí, aclararlo también. no, eso es aclarable. Eso no ha sido tema hasta el día de hoy y creo que no será un tema posterior al cuarto bimestre del 2025. Tú das la baja y a partir de ahí dejas de tener la obligación de hacerle entero y efectivamente así se considera en las emisiones. Hay una pregunta por ahí sobre la diferencia del cálculo ahora entre el Seguro Social y el Infonavit. O sea, se tienen que llevar ya dos cálculos distintos prácticamente, ya no es lo mismo, pues, para la Cálculos deducción. de Para hacer cuotas. las deducciones, ¿no? Para hacer por ejemplo, en el caso de los acumulados que traes, si no alcanzas, pues vas a guardar ese saldo y estar Ah, reportando en todo momento, ¿no? Dice, este sí. nuevo artículo al parecer solo busca beneficiar al Infonavit. Este, Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo les? Sí y no. Eh, lo que el Infonavit quiere hacer es tratar estos créditos como un crédito hipotecario, que es los que les comentaba al inicio. Si tú solicitaste un crédito eh, y cuando tú vas a un banco, solicitas un crédito y te dicen, oye, tu mensualidad son 12,000 pesos. Los 12,000 pesos los pagas y al banco no le interesa si tienes ausencia, si tienes incapacidades, si puedes, no puedes, los 12,000 pesos se los pagas mensualmente al banco. Igual cuando compras un carro, tú vas al banco, pides un crédito y te dicen son 6,000 pesos
mensuales y 6,000 pesos mensuales le pagas al banco sin ningún descuento. Ujú. Y cualquier retraso que tengas, pues te genera intereses, te genera eso, te genera... Así es exactamente lo que quiere hacer el Infonavit, que no haya ninguna disminución al monto del crédito. El problema, y creo que no está mal, siempre y cuando el que te pagara fuera directamente el trabajador, donde no tuvieran de intermediario al patrón, en donde el patrón no fuera el obligado para hacer el descuento. Ese es el problema. La idea no es mala, el problema es que en el caso del el crédito hipotecario que tú pides en el banco, tú como persona física eres el obligado y eres el que lo vas y le enteras. Y si no te alcanza el dinero, tú sabes si le vas y le pides prestado a tu hermano, a tu vecino, al amigo, pero completas la mensualidad. Claro. En el caso del Infonavit, el problema es que hay un intermediario y ese intermediario es el patrón y el patrón es el que tiene que hacer esa, como ese, en lugar de que el trabajador sea el preocupado por enterar la mensualidad. Aquí le pasas la preocupación al patrón. El patrón es el que está preocupado porque, oye, si tú no alcanzas a cubrir la mensualidad, yo lo voy a tener que hacer porque yo tengo una responsabilidad solidaria, porque tengo una obligación, y entonces le pasan el problema al patrón. Ese es el tema con esta reforma, que hay un intermediario que se llama patrón, que es el que paga los platos rotos, ¿no? Ujú. Hay varios temas también sobre el amparo. Ya, digo, ya estamos excediendo, ya nomás ahorita si quieres sacar unos dos más. Dice, todavía estamos en paso para meter el amparo es opción. Entiendo que sí, el amparo es opción y sí es, de alguna manera te da una mayor seguridad jurídica. Entiendo que sí estás en plazo por el tema de la ampliación de la vigencia de esta reforma al cuarto bimestre del 2025. Entiendo que sí. Entonces sí habrá que revisar ese tema, ¿no? Ok. El SUA, por ahí hay varias preguntas nuevamente del SUA, pues hasta va a salir hasta el cuarto trimestre, o sea, realmente ahorita no tenemos nada sobre qué base calcular ni comparar, ¿verdad? No, no, no. El cuarto bimestre se vence hasta el 17 de septiembre, más o menos, 17 sí, por ahí así. Entonces esperemos el SUA el 10, 15 de septiembre, por ahí así, ¿no? Ya saben cómo son para hacer estas adaptaciones, entonces, pero sí se espera que haya un nuevo SUA. Sí es importante también comentar que hay patrones que han decidido ya enterar estos descuentos conforme a la regla vigente y hacen ahí un SUA por las aportaciones, otro SUA por las amortizaciones, y entonces, porque esa ha sido la decisión de estos patrones, de cumplir ya con la reforma en estos bimestres actuales. Aquí nada más la recomendación es eh, el entero de las amortizaciones. Por ejemplo, si tú ya las hiciste conforme a la regla del artículo 29, que todavía no está vigente, pero que ya estuvo la reforma, es decir, ya estás aplicando la reforma desde ahorita y ya hiciste las retenciones en tu nómina conforme a ese criterio deberás de hacer el entero, ¿no? Nada más para comentar esa parte. Si el trabajador, perdón, si esas diferencias, o sea, si te queda una diferencia, por ejemplo, y no pudiste ajustarlo en esa semana, y las siguientes semanas haces ajustes, dice, eso, o te queda para el siguiente bimestre, y tú lo absorbiste ese costo porque no pudo pagar el colaborador, dice, ¿es deducible para efectos de ISR anual? Desde mi punto de vista, no. Nada más habrá que revisarlo con los asesores laborales. No es una partida deducible, es, eh, es el pago de un crédito del trabajador, a menos de que no. Bueno, habrá que revisarlo con un asesor laboral. Desde mi punto de vista, no. Eh,
no tienes, eh, no, no, desde mi punto de vista no, pero bueno, habrá que darle una revisada con el asesor laboral, ¿no? Perdón, con el asesor fiscal. Digo, sigue habiendo muchas preguntas, algunas ya mucho más complejas. Yo creo que esas ya te las podemos mandar para que las puedas tú revisar, porque sí, hay situaciones ya muy particulares de ciertos clientes que, pues digo, sabemos que es un tema que va a tener muchas variables, o sea, definitivamente. Por ejemplo, ahorita sigue repitiéndose un tema de en caso de que el colaborador en una incapacidad prolongada, ahí le haga los depósitos directamente hacia el Infonavit. Sí, eso hay que dejarlo bien claro. Lo que el trabaja, los contratos de crédito del Infonavit, cuando tú vas y pides un crédito del Infonavit, firmas un contrato y en el contrato dice que tú tienes que hacer los pagos directamente cuando estás incapacitado. Eh, pero eso es una obligación del trabajador. La obligación del patrón es hacer los descuentos aún en incapacidades. Solamente los podrás suspender cuando el trabajador no tenga ingresos, es decir, cuando ya no tenga más salario que descontar. Entonces, el hecho de que el trabajador haga pagos directos no te exime de la obligación de hacer el entero. El trabajador puede estar haciendo pagos a su crédito, pero eso es una situación particular del trabajador que no te beneficia como patrón, porque la obligación está muy clara en el artículo 29, ¿no? Solamente cuando ya el trabajador no tenga un salario, ahí es cuando tú vas a poder de alguna forma suspender ese descuento y nada más, ¿no? Pero no. Lo que haga el trabajador no te beneficia como patrón. Sí, tú estás obligado todavía a pagar esa deuda. Sí, la obligación existe, la obligación no se suspende por el hecho que el trabajador haga un pago, no. Em, y luego ya para cerrar, dice, ¿qué pasa cuando hicieron los cálculos del SUA con el modelo actual y pueden tener una diferencia en el cuarto bimestre que le quitaron de más, por la razón que sea, ¿no? Digo, porque lo hicieron al 100%, porque lo que tú quieras. ¿Hay formas de regresar ese dinero al colaborador? O sea, o hacer un ajuste, así como si hizo un ajuste negativo porque debía, se puede hacer un ajuste positivo también, porque le quitaste de más. Pero bueno, aquí la duda está, ¿lo enteraste Sí, lo o enteraron. si se enteró? Sí. Pues si está enterado el Infonavit, es decir, si está pagado a través de la liquidación de SUA, y si ya está efectuado el pago y pagaste de más, pues puedes solicitar la devolución, pero eso lo tendría que hacer el trabajador, porque es un descuento que le haces al trabajador y el trabajador es quien en su caso tendría que solicitar la devolución. Si nada más fue un descuento de más, es decir, no hubo un entero, nada más lo descontaste de más en la nómina, pues déjalo como colchón para las siguientes semanas que a lo mejor no le alcances a descontar, ¿no? Ok. Pues, Norma, ¿alguna recomendación adicional que tengas para las personas que están aquí viendo? Digo, siguen llegando preguntas y yo creo que te las hacemos llegar para que me puedas apoyar tú con ellas. Por ahí está tu contacto también, se está publicando tu contacto. Pero, digo, siguen llegando, digo, hay situaciones ya más complejas, condiciones, pues digo, ya muy particulares de cada empresa, ¿verdad? Entonces, y pues al ser un tema nuevo y que crea mucha incertidumbre todavía, pues como que ahorita está, todo el mundo se quiere preparar para eso, ¿no? Entonces, ¿alguna Sí, recomendación adicional o para cerrar? pues básicamente esa, ¿no? De hecho, el plazo este adicional fue para que los patrones se prepararan. Entonces hay que empezar a preparar la documentación, la comunicación con los trabajadores, que les comentaba que sí es recomendable que lo hagan con asesoría de sus asesores laborales porque hay términos que no podemos utilizar como pasivos, adeudos, préstamos, anticipos a salarios. Entonces, ver
la terminología correcta que se va a utilizar en la comunicación con los trabajadores, el que empecemos a documentar cuando el trabajador se queda sin salario, sin posibilidad de hacer un descuento para cuando venga una aclaración, pues estar preparado para ello. En el caso de las ausencias, sí, como lo comentaba, empezar a hacer cambios a lo mejor en políticas que tenemos. Acuérdense que, por ejemplo, en algunos casos, para poder dar de baja a un trabajador, pues establecen ahí algunos periodos, ¿no? Que lo vamos a esperar hasta, no sé, 15 días, 30 días, etcétera. Entonces, para poderlo dar de baja, entonces esos periodos se tienen que acortar, ya no podemos esperar tanto a un trabajador. eh, y empezar a revisar todas estas reglas en los casos de trabajadores con incapacidad permanente, que van a entrar a una incapacidad permanente, y que tenemos periodos largos de ausencias. Pues creo que ahí nada más documentando que no tenemos el pago de un salario, pues se puede hacer la aclaración, nada más y tener todo esto documentado, ¿no? Entonces, básicamente este periodo es para eso, para prepararse y poderle hacer frente a esta reforma con la documentación, con la modificación que se tenga que hacer en los sistemas de nómina, que me pueda ir monitoreando los saldos a cargo o a favor que puedan estar para el trabajador en este tema de los descuentos por amortización de créditos. Perfecto. Pues muchas gracias, Norma. Como te digo, hay muchas preguntas todavía, siguen llegando. Las vamos a hacer llegar nuevamente para que tú puedas apoyarnos con las respuestas. Sí, 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 y creo que cuando salga el SUA será otro tema obligado, Otro ¿verdad? tema, sí, exactamente. Bueno, con eso damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a Norma Robles y al equipo de Robles Ulloa, asesores y contadores en nómina y capital humano, por su orientación en torno a esta reforma del Infonavit y por ser aliados estratégicos de Incomex en nuestras capacitaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y a suscribirse a nuestro podcast donde abordaremos temas clave para el cumplimiento normativo y operativo de sus empresas. Hoy estrenamos un nuevo episodio titulado Claves para sobrevivir la fiscalización 2025 con la participación de Rafael Rubí de Gran Thornton. Gracias por su participación y atención. Que tengan un excelente día. Nuevamente, Norma, muchísimas gracias. Saludos. Sí, hasta luego, buen día. Buen día.